alcanzar nuestro destino dado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Hola, estamos en la lección 3. Realmente estoy disfrutando más esto con Lisa a mi lado que por mi cuenta. La última sesión estuvo dura porque me faltaba Lisa. Pero bueno, lección 3. Esta es de la fe en Dios. Y quiero empezar una tradición. Lo hicimos la última vez. La última lección, en la lección 2. Y lo haremos una tradición. Muy bien. Voy a leer, y es la única tradición que tendremos. Y lo que haremos es que vamos a leer Hebreos 6 porque yo quiero realmente enfocarme en el hecho de que nosotros estamos construyendo fundamentos, ¿ok? Hebreos 6:1, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales de Cristo. Sigamos adelante hasta ser maduros, no comenzando de nuevo con el cimiento de arrepentimiento de las obras muertas, esa fue la lección 2, y ahora en esta de tener fe en Dios. Entonces, antes de iniciar me gustaría dar a conocer qué es lo que vamos a enseñar en esta lección de este curso. El propósito de esta lección es revelar cómo la fe, número 1, da acceso a Dios. Ponte a pensar en eso. Sí, es una gran afirmación, masivo, sí. ¿ok? Número 2, da acceso a la salvación que Él provee. Eso es grande también. Y número 3, es requerida para vivir la vida que Él te ha llamado a vivir. Sabes, yo también creo que es importante que la gente sepa y aprenderemos lo que la fe es. ¿Cómo es adquirida? Sí. ¿Cómo se activa? Porque la puedes tener dormida. Sí. ¿Cómo hacerla crecer y cómo proteger nuestra fe? Wow, la fe puede crecer, no puedo esperar a llegar a ese. Entonces, ¿por qué es la fe importante? Ok, aparte de la soberanía de Dios, voy a hacer una afirmación y es algo verdadero. Lo verás en la palabra en breve. Pero aparte de la soberanía de Dios, no puedes tener nada del cielo de Dios, a menos que sea por fe. Wow. Ok, esa es una gran afirmación, espero que la hayas escrito. Romanos 1:17 dice, esa buena noticia de Jesucristo nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra, me encanta esto, del principio al fin por medio de la fe. Por eso Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. Entonces, toda esta vida que caminamos, Dios escogió hacerla una vida de fe. Sí. Y sabes, hablaremos de, bueno, sí mencionaste que es una vida de fe, pero ¿qué es la fe? ¿Cierto? Y lo aprendemos en Hebreos 11:1 que dice ahora. Y me encanta que de hecho lo está trayendo a nuestro momento. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O se podría entender de lo que no se ve aún. Otra versión dice que la fe es la sustancia. Y me encanta esa palabra sustancia. De hecho, significa que crea espacio en tu vida. Es capacidad. Es materia, es sustancia. La sustancia tiene materia, tiene masa y la fe, aunque no puedas verla, es la sustancia que necesitas para las cosas que estás esperando. Así que es la sustancia de lo que se espera y de las cosas que aún no se pueden ver. Es la evidencia. Entonces, la verdad número 1 de lo que queremos hablar con fe es que la fe cree, incluso cuando no lo ha podido ver todavía. No ha registrado. Físicamente no lo pueden sentir, no lo pueden tocar, sus emociones, no lo entienden, su intelecto, no lo reconoce. Entonces la fe es ese salto, es decir, no lo veo, no lo conozco, no está en mi experiencia, pero es ese salto. Entonces la fe lo que sería creer quién Dios es. La Sí. fe es creer quién Dios dice que nosotros somos, porque hay unos días en los que eso ocupa más fe que en otros. Dios dice, tú eres mi justicia, y yo digo, no me siento así en ese momento, pero la fe me causa creer que yo soy quien Dios dice que soy. La fe cree quien Dios dice que otros son. ¿Cierto? Así que voy a creer quién Dios es, quién soy yo Y es quiénes importante otras quiénes personas los otros son. ¿Quiénes los Ver a otros otros son? a través de los ojos de Sí, Dios. es un hijo o hija del Dios Altísimo, como alguien a quien Dios ama, que Dios quiere obrar bien en sus vidas, que Dios quiere redimirlos, que quiere salvarlos. Y luego la fe cree que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que hará.
Así que creemos que Él es uno y Él no miente y que Él hará lo que dijo que hará. Me encanta. Y después, ¿sabes? Hebreos 11:2 sigue diciendo, por ella, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Entonces, la primera verdad que dijiste, la fe cree incluso antes que la realidad se registra en nuestros sentidos físicos, emociones o intelecto. La verdad número 2, la fe nos permite vivir una vida piadosa, ya que fue por fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Si leemos en Habacuc, capítulo 2, verso 4, y solo leeré 4 versos breves, Sí. que muestran el deseo de Dios. Mira al orgulloso, cuya alma no es recta, mas el Wow. justo vivirá por su propia fe. Vivirá por su propia fe. Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley nadie se justifica, en otras palabras, hacer buenas obras para ganarte la salvación. Se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, Dios dice, no agradará mi alma. Así que eso nos trae a la verdad número 4, y es que recibimos de Dios a través de la fe, porque vivimos por fe. Así que cuando dices que el justo vivirá por fe, significa que viviremos por lo invisible, no lo visible. Viviremos por lo que creemos y lo que Dios ha dicho, en lugar de las dudas y el desaliento de lo que las Es demás personas increíble cuando lo dicen. piensas. Sí, así que nosotros vivimos por el invisible reino de la sustancia de la palabra de Dios. Entonces, recibimos de Dios por la fe y me encanta cómo en Hebreos lo explica en el capítulo 11, verso 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Wow. Dios. Piensa en la palabra imposible. Imposible. Bueno, me Ok. encanta voltearlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. Pero entonces, si lo volteas, la fe nos da el poder de agradar a Dios. Santo cielo, Qué me encanta. promesa, que la fe es sustancia de las cosas que esperamos, dándonos el poder de agradar a Dios. Eso es enorme. Y yo Pero sé solo, que solo hay que detenernos ahí un momento. sí, Ok, entonces piénsalo. ¿Cuál es el deseo de todo verdadero cristiano? agradar a su Padre. Dios. Sí, Así que no es terrible que absolutamente. restemos importancia a la fe o evitemos hablar de la fe por tener miedo de dañarle a alguien sus esperanzas y luego tal vez se decepcionen porque Dios no les respondió a ellos. No podemos hacer eso como ministros. O porque alguien ha usado mal la fe para obtener cosas en lugar de hacer cosas. Ya Construir sabes, el reino, usar su fe para sí, construir el porque reino. Sí, entonces nosotros hemos sentido, y John, hablamos mucho de esto en privado, porque hemos sentido tanto agradecimiento por nuestro fundamento de fe. Sí. Y sentimos que hay toda una generación que no entiende este fundamento, lo cual es una gran locura porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe, así que tendrás que tener fe si quieres agradar a Sabes, Dios. Lisa, cuando yo tenía la edad que los millennials tienen ahora, cuando estaba a principio de mis 20s, Cuando estábamos saliendo. estábamos Estábamos saliendo. De saliendo. hecho, Sí, aún no te ¿por qué? conocía. ¿Qué? Pero sí, esto es de cuando yo estaba soltero, con un compañero de cuarto. Él era otro chico cristiano, trabajaba para otra compañía y yo para Rockwell. Ya y nos él... conocíamos. ¿Nos conocíamos? Nos Fue conocimos antes de que vivieras Oh, en sí, Dallas. sí, sí, ¿Cómo por te atreves supuesto, a decir claro. eso? ¡Santo cielo! ¡Tú me llevaste al Señor! Eso es peor que olvidar tu Sí. aniversario de bodas. Pero bueno, saben que los chicos, los jóvenes, bueno, los de 20 duermen como troncos, ¿verdad? Bueno, solo la Tercera Guerra Mundial me hubiera despertado. Y Dios. Pero recuerdo, Estamos eran las creciendo. 4 de la mañana porque yo recuerdo que tenía un nuevo reloj digital junto a mi Eso era muy cama. genial en ese entonces, Sí, era ¿verdad? genial. Sí. Y yo recuerdo que de repente estoy en un sueño profundo y me encuentro a mí mismo saltando a una posición sentada en mi cama y estas palabras salieron de mi boca en un grito. ¡Solo estoy buscando a alguien que crea! Fue todo. Y yo digo, ¡santo cielo! Y volteo y mi reloj está a las 4 exactamente. Así que nadie de 21 años se va a levantar a las 4 de la No. mañana, ¿ok? Y me doy cuenta que estoy cubierto de sudor. Y me doy la vuelta y está mi cuerpo marcado. No me enfermé. Y ahí está el sudor. Y pensé, wow, Dios en verdad me habló a mí. Pero luego pensé, Dios, me levantaste. ¿No pudo haber sido algo más profundo? Todos saben que estás buscando a alguien que crea, así que me fui a dormir y la siguiente mañana estuvo haciendo eco en mí toda la mañana. Solo busco a alguien que crea. 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 Y recuerdo que caminaba a través del estacionamiento en el área de los departamentos y pensé, santo cielo, eso sí es profundo. Porque el pensamiento llegó a mí,
¿Qué desagradó a Jesús más que cualquier otra cosa en los evangelios? No enfadar, los fariseos lo enfadaron. ¿Qué lo Sí. desagradaba? ¿Qué lo entristecía más que cualquier otra cosa? Es cuando las personas simplemente no creían que él haría lo que dijo que haría. Sí. ¿Qué deleitaba a Jesús más que nada en los evangelios cuando las personas simplemente creían que él haría lo que dijo que haría? Y pensé, esto es profundo. Bueno, y está tan claro, y el escritor de Hebreos en Hebreos 11:6 dijo, de nuevo y expandiendo ese versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice, ok, así es como se ve, es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él existe, esa es la primera cosa. Y segunda, que Él recompensa a los que diligentemente lo buscan. Yo recuerdo, John, fue en los inicios de nuestro matrimonio y creo que teníamos 2 hijos y Dios dijo, tú crees que yo soy, pero no que soy un galardonador. Y me Wow. dijo, tú oras por otras personas y tú crees que obraré en ellos, pero no crees que obraré en ti. Wow. Así que en ¿Nunca verdad compartiste trata eso de... conmigo? Ah, ¿sí? Ok, bueno. Bueno, entonces Wow. él dijo, no es suficiente solo creer que Él existe. Debemos creer que es bueno y no solo es bueno para todos los demás, Eso es es bueno tan bueno. conmigo, es bueno contigo. Así que fe cree que Dios es. Pero también debes creer que Él es personalmente bueno contigo, que Él es Wow. galardonador de los que diligentemente lo buscan. Y la diligencia se ve diferente en la vida de cada persona. Tú eres diligente, te levantas en la mañana y eres súper diligente, te veo cada mañana y estudias tu Biblia, la subrayas, oras una cierta cantidad de tiempo cada día, tienes esa diligencia, es donde has puesto tu corazón. Pero la diligencia no solo se trata acerca del tiempo, la diligencia se trata de a dónde vas tú por tu vida. Porque hubo un tiempo en el que yo era diligente para ir por comida. Cuando estaba frustrada muy o cierto, diligente Lisa. para ir a las redes sociales. La gente va a las redes para buscar aceptación. Pero cuando diligentemente decidimos en nuestro corazón buscarlo a Él, pues sabemos que Él es y sabemos que Él es bueno. Eso y le que Él quitó es todo el galardonador. legalismo a esa Sí. afirmación. ¿Sabes? Porque puedes diligentemente buscar a Dios y tener a 2 niños gritando en tu casa. ¿Verdad? Que necesitan cambio de pañal. Sí, Y era me prácticamente encanta. mi vida en esa temporada. Sí, lo era. Yo recuerdo una vez yo decía, Dios, Lisa solo ora 10 minutos en la mañana y me dijo, no, tú sales aquí y me hablas 1 hora y media cada mañana y después no me dejas hablarte el resto de las 22 y media horas del día. Y me di cuenta que Lisa estaba orando sin cesar y yo que apartaba 1 hora y media no estaba... Bueno, yo tenía música de alabanza en la casa, sin Oh, sí, parar, sí. porque yo decía, quiero tener el ambiente preparado en mi casa para que mi casa se trate de buscar a Dios, para que mi mente no se vaya directamente a la duda, para que mi mente no se vaya directo a quejarse. Mi mente va a estar siempre diligentemente buscando a Dios y así es como navegaba eso cuando teníamos niños Me pequeños. encanta. Entonces, avancemos a cómo se consigue la fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Oír Sí, qué? sí. ¿Redes sociales? ¿Oír revistas? ¿Oír noticias? ¿Oír los reportes del día? No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene oyendo la palabra de Dios. Entonces, esta es la verdad número 5. Una de las maneras, y sería la manera primaria, en que llega la fe es oyendo la palabra de Dios. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Y jamás comerá fruto de ti. El siguiente día que pasaron por ahí la higuera se había secado. Pedro dice, no puede ser. Mira la higuera, Sí. en menos de 24 horas Se está secó. completamente seca. Y esto es lo que Jesús dice. Respondiendo Jesús, le está respondiendo a Pedro, les dijo, tened fe en Dios, o literalmente significa tengan la fe de Dios, Sí. pues de cierto os digo, cualquiera que diga, ahora Chris, una mano cuenta el decir y la otra mano cuenta el creer, así que levanta las manos. Bien, voy a leerlo. De cierto os digo que cualquiera que diga... Uno arriba, un dedo ponlo arriba, un dedo arriba. Ok. No todo el A este puño. monte, cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar y no duda en su corazón. Eso es creer, así que levanta uno. Muy bien. Sino que cree que será hecho lo que dice, le será hecho lo que diga. ¿Te das cuenta que Jesús mencionó 3 veces el hablarlo y una vez el creerlo? Es la importancia de liberar la fe. Tengo el mismo espíritu, por lo tanto hablo. ¿Hubo un verdadero incidente?
Un niño fue diagnosticado con una enfermedad incurable y se iba a quedar ciego. Los padres oraban y oraban y oraban y oraban y oraban y no avanzaban, solo empeoraba. Entonces ellos leyeron y descubrieron. De Sí. hecho, leyendo el libro Implacable, descubrieron Que hay que hablar. Sí. que lo estamos haciendo mal, estamos pidiendo a Dios lo que ya nos dio. Y dejaron de pedirle a Dios que sanara a su hijo, pues se dieron cuenta que Jesús ya lo hizo hace 2000 años. Empezaron a hablar, y la siguiente cita con el doctor que tuvieron. Hicieron 3 tomas de rayos X y el doctor dijo: no lo entiendo, su hijo está perfecto. Regresé a esa iglesia, a esa conferencia 2 años después. Me dieron los rayos X de ese niño, tenía 14 años y aún veía perfectamente. Cierto, ¿Ok? cierto. Le hablaron. Jesús nunca pidió a Dios que sanara un ojo, nunca pidió que sanara un oído, solo le hablaba. Los apóstoles nunca pidieron a Dios que sanara una pierna. Le hablaron a la pierna en el nombre de Jesús. Y nos dio su nombre para usar su nombre cuando hablemos. Sí, sí, porque ante su nombre toda rodilla se doblará, Ujú. ¿sí? Muy bien, y lo segundo es obrar. Así que él continúa. Muy bien, permítanme leerlo otra vez. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería, ¿sí? Pero luego suena como que solo cambia todo. Porque después dice: ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Él aún está respondiendo la pregunta de cómo incrementar su fe. ¿Qué hará o apacienta ganado? Al volver el del campo luego le dice: pasa y siéntate a la mesa. Ok, lo que Jesús está diciendo es: ¿por qué ese sirviente está arando tu tierra? Para poner comida en tu mesa. Entonces le dirás a ese empleado cuando llegue del campo: ok, aliméntate y no me des mi comida. No, hará que el siervo complete. Sus acciones van a completar lo que él empezó a trabajar allá. ¿Ok? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues solo lo que debíamos hacer hicimos. Lo que Jesús nos muestra es que la fe está directamente conectada con nuestra obediencia a Ujú. Dios. Eso lo vemos con el centurión. Ujú, El sí. centurión entendía de autoridad y dijo: Sí. Jesús, ya que haces solo lo que Dios dice que hagas, yo soy un hombre bajo autoridad y reconozco que estás bajo autoridad de tu padre. Y así como solo tengo que decir una palabra a mis soldados y me obedecen porque estoy bajo autoridad, yo sé que solo debes decir una palabra y ese espíritu dejará a mi siervo. Como mis soldados me obedecen cuando digo la palabra. Y Jesús se maravilló y dijo: no he encontrado esta fe en todo Israel. Ese hombre tenía fe por su entendimiento de la autoridad, lo cual es la segunda parte de esto. Entendimiento de autoridad y verdadera humildad. Somos siervos inútiles, pues solo lo que debíamos hacer hicimos. Esa es la humildad. Y de hecho, si nosotros miramos en Habacuc 2:4 dice eso: el Sí. orgulloso, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, Wow. obediencia a Dios, entender la autoridad, ser verdaderamente humilde, también aumenta nuestra fe. Y esas van de la mano, ¿no lo crees? Si tú no entiendes la autoridad, no entenderás la humildad. Sí, Porque si crees que eres tu propia autoridad, no tendrás nada de humildad operando en tu vida. sí, También me encanta que la fe nos da acceso a Dios. Eso es lo que dice Efesios 3:12. Gracias a Cristo y nuestra fe en Él, no mi fe en mí misma, ujú, sino mi fe en Él, podemos entrar con toda libertad y confianza a la presencia de encanta. Dios. Estaba en una conversación a inicios de la semana y alguien me decía: siento que me equivoqué, siento que no puedo hablar con Dios. Y yo decía: bueno, si mi fe se basara en ti, estaría de acuerdo contigo, pero mi fe se basa en Wow. Jesucristo, mi abogado, mi justicia, así que puedes venir con confianza, sin temor, sin vergüenza. Así que Cielos, eso es tenemos este increíble, acceso a Lisa. Dios, Él nos da acceso en confianza. Sabemos que somos bienvenidos, sabemos que somos queridos, sabemos que somos escuchados. Nuestros y hijos esas son vienen con cosas confianza a nuestra increíbles. casa. Y Así si es. ellos tienen Se alguna comen toda necesidad, nuestra lo comida. sabrás. ¡Hey, Sí, mamá, así es. tengo hambre! Sí. ¡Bam! Hay comida Así en la es, sí, mesa. lo ¿Y sé. por Ahí qué? está. Porque ellos tienen la confianza de entrar a nuestra presencia como nuestros hijos. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a la presencia de Dios con confianza. Sí, y también nos da acceso a la salvación. Así que Sí. no puedes ser salvo sin la fe. Efesios 2, del 8 al 9, en la Nueva encanta Traducción esto. Viviente, dice: Dios los salvó por su gracia, no por mi gracia, por su gracia, cuando creyeron. Cuando y no creyeron, tienen ningún fe. mérito en eso. Así que no podemos tomar crédito porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio.
por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno puede jactarse. Wow. Fue a través de lo que Él hizo. Su gracia, su fe, ese regalo, así es como me salvé. Romanos 3:22. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en la iglesia, no en nosotros, no en una religión, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios gratuitamente, y me encanta eso, gratuitamente, no solo dice nos declara justos, dice nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Wow. Entonces lo dice justo ahí. Nos liberó del castigo de nuestros pecados, así que la fe nos da la habilidad de recibir lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años. Sí, Bueno, es esta me encanta sustancia. esto, que la fe también se requiere para librarnos del pecado. Sí, así es. Hay algunos que enseñan, sí, la sangre de Jesús te libró de la paga del pecado, pero no te enseñan que la sangre de Jesús te da el poder de caminar libre de pecado y eso se recibe por fe también. Sí, me encanta. Y luego sigue diciendo que la fe se requiere para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Todo lo que necesitamos para esa vida, cada conexión que necesitamos, todo el acceso a Dios, todo en tu relación, es por fe. Hacemos matrimonios por fe. Digo, todo es a través de la fe. Romanos 6:10 dice, cuando Él murió, hablando de Jesús, murió una sola vez para quebrar el poder del pecado. Así que también ustedes deberían considerarse lo que estabas diciendo, John. Muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Así que si tú sabes que el poder de algo ya se fue de ti, entonces no necesitas darle más control. Así que Él nos libró del pecado y nos dio poder sobre él. Segunda de Pedro 1:5. Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor Entonces normal. Pedro dice, usen Sí, su fe para desarrollar el para carácter de Dios. desarrollarlo. Sí, absolutamente. Saben, la Bien. fe sin acciones correspondientes es muerta, y esta es la parte a la que hemos estado queriendo llegar, porque es tan importante que entiendas esto. Que la Biblia literalmente dice, si no tienes acción correspondiente, solo eres un hablador, Sí. eres puro aire caliente, en el sentido de que no quiero ofender, solo digo, lo que sale de tu boca no te está beneficiando porque no tienes las acciones que respalden lo que verdaderamente crees. Si alguien verdaderamente cree, tiene acciones que lo respaldan. Si vamos a Romanos 4:16, así que la promesa se recibe por fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa, si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen, así que el padre Abraham es un ejemplo para nosotros de cómo nuestra fe debe ser. Me encanta. Como está escrito, esto es Romanos 4, te he puesto por padre de muchas naciones. Y Dios le dijo eso 10 años antes de que su hijo naciera. Y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Piénsalo, Dios no miró el universo y dijo, ¡wow! Está oscuro allá. Sí. Miró ese universo y Habló dijo la que luz. sea la luz. Si lo piensas, Dios habló a Abraham a sus 90 años y le dijo, tú eres padre de muchas naciones. Necesitas hablar lo que Dios dice de ti. Mi esposa hizo esto con nuestros hijos. Los 4 trabajan en el ministerio. Ella les dijo, ustedes son príncipes, educados por el Señor. Grande es su paz. Son discípulos. Están siendo criados como majestad y realeza y nuestros hijos crecieron creyéndolo. Sí. Porque lo hablamos y Lisa sí que lo habló sobre ellos. Entonces, esto está hablando de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. Sí. Hay 2 esperanzas. Una es la esperanza en Dios y la otra es el espero, tal vez quién sabe, que usamos en nuestro lenguaje. Para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, entonces la palabra que recibió creó la esperanza que le dio sustancia a su fe. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, y es lo que tiene que ocurrir. Necesitas traer la promesa de Dios a tu interior hasta que sea más real que lo que Hasta que físicamente lo te creas, rodea. sí. No finjas, ten certeza, porque llega un punto en tu fe Sí. en que será más real para ti lo que Dios dice que lo que estás viendo en tu cuerpo físico o con las personas que te rodean, ¿ok? Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Estás escuchando? Él no consideró su cuerpo, no dudó la promesa de Dios, estaba plenamente convencido. Por eso su Sí. fe le fue contada como justicia. Y después Pablo dice esto, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros. Por eso es llamado el padre de la fe.
Tenía acciones correspondientes porque verdaderamente creía en su corazón. Santiago 2:17 dice de esta manera, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Wow. Así que no fue solo que creyó, fue que actuó conforme a lo que creía. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, recordando que eso agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mencionamos el hablarlo, creando un camino para que podamos obrar. Así que las obras y el creer y la fe y el hablar, todo va de la mano. En otras palabras, puedes hablar y hablar y hablar, pero si no tienes las acciones correspondientes, De no es fe obediencia. verdadera. Y saben, eso es cierto en todo el Evangelio, porque si vemos a Pablo en Romanos capítulo 10, Pablo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero luego dice, pero si crees en el Señor Jesucristo y lo confiesas con tu boca. Sí. Entonces, si vas a creer en Jesús, significa que te arrepentirás, como lo hablamos en la Cierto, lección no pasada, solo vas a ¿verdad? decirlo. Sí, te vas a arrepentir. Y recibirás persecución de locura cuando te arrepientas. Tus amigos pensarán que enloqueciste, estás teniendo una experiencia religiosa, ya te apagarás todo eso. Tendrás acción correspondiente de aguantar ese sufrimiento y toda esa molestia, porque tú sabes que ahora Jesús es más real para ti que tus amigos. Cierto. Ok, que lo que están diciendo. Entonces, cuando crees en tu corazón, que aguantarás la dificultad cuando creas porque esa es la verdadera fe. Esa acción correspondiente. Lo confiesas con tu boca, eso lo activa. Lo que Jesús hizo hace 2000 años, ahora es apropiado a ti por Dios. Así es como Dios creó toda la salvación para que ningún ser humano pudiera jactarse de que sus buenas obras les consiguieron una relación con Dios. Qué increíble. Lo siento, no importa qué es lo que hagas, qué clase de acciones hagas, no hay nada que puedas hacer que sea tan bueno para conseguir una relación con Dios. Es solo por fe, de inicio a fin, esta relación con Dios. Y por eso es que la fe es tan importante y por eso es que es uno de los principales fundamentos de la Iglesia de Jesucristo. En esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, y escuchaste la última lección y te has arrepentido diciendo voy a romper con todo lo que puso a Jesús en la cruz, quiero motivarte en este momento a que ores esto conmigo. Jesús, yo creo con todo mi corazón que moriste por mí, y tú fuiste mi sacrificio. Mi pecado fue puesto en ti. Entonces, justo ahora en este mismo momento, te recibo como mi Señor, y como mi Señor te agradezco que ahora eres mi Salvador y me has dado la bienvenida a la familia de Dios. En el nombre de Jesús es así de simple. Amén.